Año 2000. El mundo se prepara para un nuevo milenio, y Sony decide dar un golpe que cambiará la historia del entretenimiento. Una consola negra, elegante y misteriosa aparece en los escaparates, la PlayStation 2. Pero lo que realmente la hacía diferente no era su diseño, era su corazón. Dentro de esta máquina latía un procesador con un nombre que parecía sacado de la ciencia ficción: el Emotion Engine. No era solo un chip, era la promesa de mundos más vivos, personajes más humanos y experiencias capaces de despertar emociones nunca antes vistas en un videojuego. Cada generación de jugadores ha tenido su puerta de entrada a mundos imposibles. Máquinas que no solo reproducen juegos, sino que sueñan con ellos. Son artefactos de imaginación, ingeniería y cultura. Son las Dream Machines. Forjadas en laboratorios y talleres, pero destinadas a conquistar salas, dormitorios y corazones. Cada consola es un puente entre la técnica y la emoción, entre el metal y la memoria. Detrás de cada diseño, late la ambición de transformar la manera en que jugamos y la manera en que recordamos. En 1994, Sony irrumpió en la industria del videojuego con la primer PlayStation. Lo que comenzó como un proyecto arriesgado, pronto se convirtió en un fenómeno mundial. El primer PlayStation introdujo los gráficos tridimensionales en millones de hogares, ofreciendo experiencias que hasta entonces parecían imposibles. Títulos como Final Fantasy VII, Crash Bandicoot y Metal Gear Solid marcaron a toda una generación, demostrando que los videojuegos podían ser narrativos, emocionantes y técnicamente revolucionarios. El éxito fue arrollador, más de 100 millones de unidades vendidas en todo el mundo, convirtiéndose en la primer consola en alcanzar esa cifra. El PlayStation no solo transformó el mercado, también redefinió la cultura juvenil, convirtiéndose en un símbolo de modernidad y estilo de vida. Para Sony, aquel triunfo fue más que un logro comercial. Fue la confirmación de que la compañía podía desafiar a gigantes como Nintendo y Sega, y liderar una nueva era en el entretenimiento digital. La marca PlayStation ya no era solo hardware, era un estilo de vida. Sin embargo, para Ken Kutaragi, el padre de PlayStation, y su equipo, aquel triunfo no era suficiente. La ambición era mayor: crear una nueva máquina que no solo mostrara mundos tridimensionales, sino que pudiera transmitir emociones. Así, comenzaba la búsqueda de un nuevo corazón tecnológico. Sony empezó a pensar en la sucesora del PlayStation original en 1997, apenas 3 años después de su lanzamiento en Japón, en 1994, y cuando la consola ya se había consolidado como líder del mercado. En Sony Computer Entertainment sabían que la competencia, Nintendo con el proyecto Dolphin y Sega con el Dreamcast, estaban avanzando hacia arquitecturas más potentes. Mientras la primera PlayStation había abierto la puerta a los gráficos tridimensionales, la nueva consola debería dar un salto hacia lo cinematográfico. Fue en ese contexto que nació el proyecto Emotion Engine. La generación siguiente al PlayStation no fue un terreno vacío para dominar. Sony debía enfrentarse a rivales poderosos que también buscaban dominar la nueva generación. Sega había lanzado el Dreamcast en 1998 en Japón y 1999 en Occidente. Una consola adelantada a su tiempo, con juego en línea, gráficos sorprendentes y un catálogo innovador. Sin embargo, pese a su visión futurista, el Dreamcast no logró sostenerse frente al marketing arrollador y la expectativa que generaba el sucesor del PlayStation. Al mismo tiempo, en el horizonte aparecía un nuevo competidor inesperado: Microsoft. Con la inminente llegada del Xbox en 2001, la industria se preparaba para un choque de titanes.
Por primera vez, una empresa de software entraba al campo de las consolas con la promesa de potencia bruta y servicios en línea integrados. En ese escenario de competencia feroz, la nueva consola debía demostrar que no era solo la sucesora del PlayStation original, sino la máquina definitiva. Y el arma secreta de Sony era su procesador, el Emotion Engine, diseñado para dejar atrás a sus rivales y conquistar el mundo. Ken Kutaragi no veía los videojuegos como simples programas de entretenimiento. Para él, eran un medio capaz de transmitir emociones, de conmover como lo hacía el cine o la música. Su visión era clara. La próxima consola debía ser más que una máquina de gráficos. Debía ser un instrumento narrativo, un puente entre la tecnología y la sensibilidad humana. El Emotion Engine nació de esa ambición. No se trataba solo de cálculos matemáticos, sino de dar a los desarrolladores la posibilidad de crear personajes con expresiones más reales, mundos con atmósferas más profundas y experiencias que pudieran despertar lágrimas, risas o asombro. Era el inicio de una nueva era en la que los videojuegos podían aspirar a ser algo más, convertirse en experiencias capaces de conmover. El nombre Emotion Engine no fue elegido al azar. Ken Kutaragi y su equipo querían que el procesador de la nueva consola transmitiera más que potencia. Debía ser capaz de generar emociones. La idea era revolucionaria. Hasta entonces, los chips se describían por su velocidad o por la cantidad de bits que podían manejar. Pero Sony decidió darle un sentido poético, casi humano a su tecnología. El Emotion Engine debía ser el motor que permitiera a los videojuegos conmover, como lo hace una película o una pieza musical. El concepto fue también una estrategia cultural. Al bautizarlo de esa manera, Sony no solo hablaba del hardware, hablaba de sueños. El Emotion Engine se convirtió en un símbolo de ambición, en la promesa de que los videojuegos podían aspirar a ser arte, capaces de despertar sentimientos profundos en quienes los jugaban. Para dar vida al Emotion Engine, Sony no podía trabajar sola. La ambición de Ken Kutaragi requería un socio con experiencia en microprocesadores de alto rendimiento. Así nació un proyecto conjunto entre Sony y Toshiba, reconocida por su innovación en semiconductores, buscando romper los límites de lo posible. Esta alianza fue más que un acuerdo comercial, fue un cruce de filosofías. Sony aportaría la narrativa, el deseo de emocionar, y Toshiba, la ingeniería que podía convertir esa visión en realidad. La nueva consola de Sony tuvo un desafío monumental: construir un procesador capaz de sostener la visión de Kutaragi. No bastaba con más potencia, se necesitaba un diseño que abriera nuevas posibilidades creativas. El desarrollo del proyecto y del chip comenzó en 1997, con la meta de lanzar la nueva consola en el año 2000. Por parte de Sony Computer Entertainment, el equipo de desarrollo estuvo liderado por el mismo Ken Kutaragi, además de Tetsuya Mizuguchi como consultor, quien participó en la conceptualización de cómo la potencia debía servir a experiencias emocionales. Sony definió la visión del proyecto: un procesador que no solo ofreciera potencia, sino que permitiera transmitir emociones a través de los videojuegos. Ellos diseñaron las instrucciones personalizadas y la arquitectura conceptual del chip. Por otra parte, Toshiba Corporation fue la encargada del diseño físico y la fabricación del procesador. Aportó experiencia previa en chips gráficos y semiconductores, ya que había colaborado con Sony en componentes de la primer PlayStation. Implementó el núcleo MIPS R5900 y los coprocesadores vectoriales, el BU0 y el BU1, además de integrar unidades como el Image Processing Unit y el controlador DMA. El chip de Toshiba combinaba un núcleo MIPS R5900 de 128 bits con 2 unidades vectoriales para cálculos paralelos. Fue fabricado inicialmente en un proceso de 0.18 micrones con más de 10 millones de transistores. El diseño priorizó el rendimiento gráfico y la multimedia, más que el cómputo general, para diferenciarse de CPUs de computadoras como el Pentium 3. El resultado fue un chip capaz de generar hasta 75 millones de polígonos por segundo cuando trabajaba junto al Graphics Synthesizer. Una de las innovaciones más revolucionarias del Emotion Engine fue el procesamiento vectorial.
En términos simples, significaba que el chip podía manejar cálculos matemáticos complejos relacionados con el movimiento y la geometría de manera mucho más eficiente. Este chip fue concebido para algo más que números. Debía dar vida a mundos más complejos, más fluidos y más humanos. Gracias a esta capacidad, la nueva PlayStation podía simular físicas más realistas, desde el giro de un automóvil en Gran Turismo 3 hasta el movimiento de una capa en Devil May Cry. Los vectores permitían que los objetos se comportaran con naturalidad en un espacio tridimensional, creando mundos más creíbles y dinámicos. Para los desarrolladores, esto era como pasar de dibujar figuras rígidas a esculpir personajes y escenarios con fluidez. El procesamiento vectorial no solo aceleraba los cálculos, sino que abría la puerta a animaciones más humanas, expresiones más detalladas y combates más espectaculares. En ese entonces, esta innovación fue un salto técnico que transmitió la experiencia visual y jugable, convirtiendo al Emotion Engine en el motor que hacía posible que los videojuegos se sintieran más vivos que nunca. En lugar de ejecutar una tarea tras otra, como una fila de obreros trabajando de manera secuencial, el chip podía dividir el trabajo en múltiples unidades y resolver operaciones simultáneamente. Dentro de la consola, era como tener varios equipos trabajando al mismo tiempo en distintas partes de un mismo proyecto. Esta arquitectura permitió que la consola manejara gráficos, físicas y sonido de manera coordinada, sin sacrificar fluidez. Los mundos tridimensionales podían ser más grandes, las animaciones más complejas y las batallas más espectaculares, porque el procesador no se detenía en un solo cálculo, avanzaba en muchos a la vez. Para los jugadores, esto se traducía en experiencias más dinámicas y envolventes, y para los desarrolladores significaba libertad creativa. Podían diseñar escenarios más ambiciosos, con detalles que antes eran imposibles. Los cálculos en paralelo fueron la clave que convirtió al Emotion Engine en un verdadero motor de sueños. El verdadero impacto de este chip se percibía en lo que los jugadores podían ver en pantalla. Frente a la generación anterior, la nueva consola ofrecía un rendimiento gráfico muy superior, capaz de transformar polígonos rígidos en mundos vibrantes y detallados. Donde la primera PlayStation mostraba escenarios básicos y texturas limitadas, la nueva consola desplegaba paisajes amplios, iluminación dinámica y personajes con rasgos más humanos. Los juegos podían simular sombras en tiempo real, reflejos en superficies y animaciones fluidas que daban la sensación de estar dentro de una película interactiva. Este salto gráfico no solo impresionaba a nivel técnico, también redefinía la narrativa. Títulos como Final Fantasy X mostraban expresiones faciales que transmitían emoción, mientras que en Gran Turismo 3 ofrecía autos que parecían salidos de un showroom real. Cada detalle visual reforzaba la idea de que los videojuegos habían entrado en una nueva era. El rendimiento gráfico superior del Emotion Engine fue la carta de presentación de la nueva consola, una máquina que no solo multiplicaba la potencia, sino que convertía cada partida en un espectáculo visual sin precedentes. La sucesora del PlayStation original no fue solo el Emotion Engine. Su diseño completo fue el resultado de una arquitectura pensada para integrar potencia, gráficos y multimedia en un mismo sistema. A finales de los años 90, Sony no solo era un gigante en electrónica de consumo, también era uno de los principales impulsores de un nuevo formato, el DVD, que estaba destinado a reemplazar al VHS. En este contexto, Kutaragi y los ejecutivos de Sony Computer Entertainment vieron una oportunidad estratégica. Si la nueva consola podía reproducir DVDs, no sería únicamente una máquina de videojuegos, sino un centro de entretenimiento doméstico. Esta idea surgió de la propia estructura corporativa de Sony, que tenía divisiones dedicadas tanto a videojuegos como a cine y electrónica. Integrar un reproductor DVD en la nueva consola significaba unir dos áreas, videojuegos, películas y tecnología de vanguardia en un solo dispositivo. La integración de esta nueva tecnología se logró gracias al Image Processing Unit, que está dentro del Emotion Engine. Esta es una unidad diseñada para decodificar video MPG-2. Este componente permitió que la nueva consola pudiera reproducir DVDs de manera nativa, sin necesidad de hardware adicional. A principios del nuevo milenio, millones de hogares aún dependían del VHS para ver películas. El formato DVD era nuevo, prometía mejor calidad de imagen y sonido, pero su adopción era lenta.
Los reproductores dedicados eran caros y todavía escasos. Esta jugada fue maestra. Por el precio de una consola, las familias obtenían también un reproductor DVD. De repente, millones de personas que nunca habrían invertido en un reproductor dedicado descubrieron el nuevo formato a través de la nueva consola. Así, la decisión de incluir la reproducción de DVD no fue un detalle técnico, sino una jugada de estrategia corporativa. La consola se presentó como una supercomputadora doméstica, capaz de unir juegos y cine, y esa visión fue clave para que se convirtiera en la consola más vendida de la historia. El PlayStation 2 fue el puente que llevó al DVD a la masificación, transformando la manera en que se consumía el cine en casa. Otro de los debates más importantes fue cómo aprovechar el enorme catálogo de juegos que había convertido al primer PlayStation en un fenómeno global. La idea de la retrocompatibilidad surgió como una propuesta estratégica impulsada por Ken Kutaragi y su equipo de ingenieros. Si la nueva consola podía ejecutar los títulos de la primer PlayStation, los jugadores no tendrían que abandonar sus colecciones, y la nueva consola se lanzaría con una biblioteca instantánea de miles de juegos. Esta integración fue posible porque el Emotion Engine incluía dentro de su arquitectura un chip derivado del procesador de la primer PlayStation, que actuaba como coprocesador para manejar instrucciones heredadas. De esta manera, la consola podía ejecutar juegos de la generación anterior sin necesidad de emulación por software, garantizando retrocompatibilidad total desde el primer día. El impacto fue inmediato. Al salir al mercado en el año 2000, la nueva consola no solo ofrecía nuevos títulos como Tekken Tag Tournament o Gran Turismo 3, sino también la posibilidad de revivir clásicos como Final Fantasy VII o Metal Gear Solid. Para millones de jugadores, la transición fue natural y sin pérdidas. De esta manera, la retrocompatibilidad no fue un detalle técnico, sino otra decisión estratégica que convirtió a la PlayStation 2 en la consola más atractiva de su tiempo, una máquina que miraba hacia el futuro sin olvidar el pasado. Al mismo tiempo, el equipo de desarrollo quería que la consola fuera un dispositivo abierto a la evolución, capaz de adaptarse a nuevas formas de entretenimiento digital. La forma lógica de preparar la consola para un futuro en el que los videojuegos no serían solo experiencias aisladas era dotarla de puertos y accesos suficientes para la adaptación a las necesidades del mercado y el diseño de juego. Sony ya anticipaba el auge del juego en línea y el almacenamiento masivo de datos. Con esto en mente, la nueva consola incorporó desde el inicio puertos USB y FireWire, que permitían conectar periféricos como cámaras, micrófonos y dispositivos externos. Además, se diseñó una bahía de expansión en la parte trasera de la consola, donde más tarde se integró el disco duro de 40 GB y el adaptador de red, esenciales para juegos como Final Fantasy XI y para servicios en línea. En la segunda mitad de los años 90, Sony entendió que el mando era más que un accesorio, era el puente entre el jugador y el mundo digital. El primer paso de Sony en el desarrollo de mandos fue el Dual Analog Controller, lanzado en 1997, que introdujo dos palancas analógicas para un control más preciso. Sin embargo, su diseño inicial carecía de vibración fuera de Japón, lo que limitaba la inmersión. La competencia con Nintendo fue clave. El Rumble Pack del Nintendo 64 había mostrado el potencial de la vibración, pero era un accesorio externo. Sony decidió integrar esa función directamente en el mando, con dos motores de distinta intensidad dentro de las empuñaduras. Así, nació el DualShock, presentado en noviembre de 1997. El nombre reflejaba su innovación. Dual, por los dos sticks análogos, y Shock, por la vibración. Juegos como Gran Turismo, Tekken 3 y Crash Bandicoot Warped fueron los primeros en demostrar cómo la vibración podía transmitir impacto, velocidad y tensión directamente en las manos del jugador. Con la llegada de la nueva consola en el 2000, el DualShock evolucionó al DualShock 2. Aunque su diseño externo era casi idéntico, internamente todos los botones, excepto Start, Select y los sticks, se volvieron sensibles a la presión, permitiendo hasta 256 niveles de intensidad en cada pulsación. Esto abrió nuevas posibilidades para jugabilidad, como acelerar un coche con distinta fuerza o modular ataques en juegos de acción. El DualShock 2 se convirtió en el estándar de la industria, desplazando al mando digital original y consolidando la ergonomía que aún hoy define los controles modernos.
fue más que un periférico, fue el símbolo de cómo Sony entendía que la inmersión no dependía solo de los gráficos, sino de la conexión física entre jugador y máquina. Una vez definidos los requerimientos y expectativas de la consola, el desarrollo se llevó a cabo principalmente en la planta de Toshiba, en Oita, Japón. Allí, se fabricaron los prototipos del Emotion Engine usando procesos de .18 y .15 micrones, antes de pasar a la producción masiva. Aunque no hay cifras públicas exactas sobre cuántos prototipos de la consola se hicieron, se sabe que se produjeron varias iteraciones del chip y hardware entre 1997 y 1999, antes del lanzamiento oficial en marzo del 2000. Sony invirtió alrededor de 50.000 millones de yenes en equipamiento para esa planta. Entre 1997 y 1998 se iniciaron las primeras pruebas de arquitectura conceptual del Emotion Engine en la planta de Toshiba. En 1999 inició la producción de prototipos funcionales del chip, usados en los kits de desarrollo para los estudios de videojuegos. A partir de ese momento, iniciaron las iteraciones del chip. Se realizaron varias versiones antes de llegar al producto final, ajustando el consumo energético y el tamaño del dispositivo. Mientras tanto, había una discusión entre los directivos de Sony. ¿Cómo nombrar a la sucesora del PlayStation para que reflejara innovación sin perder la identidad que ya había conquistado a millones de jugadores? La decisión fue tomada por ellos mismos. La propuesta fue mantener el nombre original y añadir simplemente el número 2, reforzando la idea de continuidad y evolución. Este enfoque tenía un objetivo claro: transmitir que la nueva consola no era un producto aislado, sino la segunda etapa de un proyecto cultural y tecnológico. El nombre sencillo y directo aseguraba reconocimiento inmediato, evitando confusión y consolidando la marca PlayStation como una línea de productos duradera. Además, el uso del número 2 encajaba con la narrativa de Sony de presentar la consola como una segunda generación de entretenimiento digital, más potente, más cinematográfica y más conectada. El nombre se convirtió en un símbolo de confianza. Los jugadores sabían que estaban comprando la evolución natural de la máquina que había cambiado la historia de los videojuegos. Así, en 1999, Sony presentó oficialmente el chip en la conferencia International Solid State Circuits Conference, mostrando al mundo que la sucesora de la PlayStation ya estaba lista para redefinir el entretenimiento digital. El PlayStation 2 se presentó oficialmente el 2 de marzo de 1999, durante una conferencia de prensa especial para medios e inversores celebrada en Tokio, Japón. Posteriormente, su primera demostración con juegos jugables ocurrió en septiembre de ese mismo año en el Tokyo Game Show. En el escenario, los ejecutivos de Sony presentaron el corazón de la nueva máquina y se mostraron demos técnicas y juegos en desarrollo. Tekken Tag Tournament, con combates fluidos y detallados, Gran Turismo 2000, que luego sería conocido como Gran Turismo 3, con autos hiperrealistas, y Eternal Ring, un RPG que exhibía escenarios más amplios y atmosféricos. Cada demo era una declaración. La PlayStation 2 no era solo una sucesora, era el inicio de una nueva era. La presentación también destacó la integración del reproductor DVD, el as bajo la manga que convirtió la consola en un centro multimedia, y que más tarde sería clave para su éxito masivo. La presentación en el Tokyo Game Show fue un golpe cultural y mediático. Sony no solo mostraba hardware, mostraba un sueño. La PlayStation 2 se presentó como la consola que uniría los videojuegos, el cine y las emociones, y aquel día quedó claro que la industria estaba a punto de cambiar para siempre. Finalmente, el 4 de marzo del año 2000, el PlayStation 2 salió al mercado japonés, consolidando la transición que se había planeado desde finales de los 90. Cuando Sony presentó el procesador del PlayStation 2, no lo llamó simplemente CPU o chip gráfico. Desde el principio utilizó el concepto del Emotion Engine. El nombre reflejaba una ambición distinta. No se trataba solo de calcular números, sino de generar y motivar emociones. Ken Kutaragi quería que la tecnología dejara de ser invisible y se convirtiera en un puente hacia la emoción. En una época en la que los videojuegos eran vistos como entretenimiento ligero, Sony apostó por un concepto audaz. La potencia debía ser el medio, no el fin. Lo importante era cómo esa tecnología podía transformar la manera en la que los videojuegos se experimentaban.
Kutaragi no hablaba del Emotion Engine como un simple procesador. En sus conferencias, lo describía como el corazón de una máquina capaz de transmitir sentimientos. Queremos que los videojuegos se emocionen como una película, decía, subrayando que la potencia debía estar al servicio de la sensibilidad humana. Durante las presentaciones del PlayStation 2 entre 1999 y 2000, en Sony afirmaban que la potencia del Emotion Engine permitiría gráficos comparables a los de las películas CGI como Toy Story. La referencia a Toy Story no fue casual. Era el ejemplo más popular de animación digital en la época, y usarlo como comparación ayudaba a transmitir al público que el PlayStation 2 podía ofrecer estas experiencias cinematográficas. Pero, ¿qué hacía especial al Emotion Engine? La arquitectura de 128 bits en el PlayStation 2 fue uno de los elementos más llamativos de su presentación y marketing, y aunque el término podía sonar confuso, representaba un salto técnico importante respecto a la primer PlayStation. 128 bits se refiere al ancho de bus de datos interno, capaz de mover información en bloques de 128 bits. Esto permitía que el procesador manejara operaciones más complejas en paralelo, especialmente cálculos vectoriales y multimedia. En la práctica, era como pasar de una carrera de 2 carriles, con los 32 bits de la primer PlayStation, a una autopista de 8 carriles, más datos que circulaban al mismo tiempo. Los siguientes componentes fueron la clave detrás del Emotion Engine del PlayStation 2, diseñados para manejar tareas específicas de procesamiento multimedia y transferencia de datos de manera eficiente. Podemos iniciar resaltando la Image Processing Unit. Su función principal fue la decodificación de video MPG-2 y el procesamiento de imágenes. Permitía reproducir películas en DVD directamente desde la consola. Facilitaba la compresión y descompresión de video, optimizando el rendimiento en cinemáticas y secuencias prerenderizadas. Se integraba con el Graphics Synthesizer para enviar gráficos ya procesados, reduciendo la carga del CPU principal. Para el consumidor, el IPU convirtió la nueva consola en un dispositivo multimedia, reforzando la narrativa de Sony de que el PlayStation 2 era una supercomputadora doméstica. Además, se contó con el controlador DMA. Su función principal era transferir datos entre la memoria principal y los distintos subsistemas del Emotion Engine sin necesidad de intervención constante del CPU. Este controlador era programable e inteligente, mucho más avanzado que los DMA tradicionales. Podía manejar hasta 10 canales de transferencia simultáneos, conectando CPUs, BUs, Graphics Interfaces, IPUs y otros periféricos. Operaba a 147 MHz y podía transferir hasta 2.4 GB por segundo en condiciones ideales. Permitía que el CPU se concentrara en cálculos complejos, mientras el controlador movía datos en paralelo. En pocas palabras, gracias al controlador DMA, el PlayStation 2 podía manejar grandes volúmenes de datos gráficos y multimedia sin cuellos de botella, lo que fue esencial para mundos más complejos y fluidos. El Graphics Synthesizer fue el procesador gráfico del PlayStation 2, diseñado específicamente para trabajar en conjunto con el Emotion Engine. Es el chip gráfico dedicado de la consola, encargado de transformar los cálculos en imágenes visibles en pantalla. Tenía una arquitectura muy especializada y optimizada para manejar polígonos, texturas y efectos visuales en tiempo real. Este procesador podía manejar hasta 75 millones de polígonos por segundo en condiciones ideales. Aplicaba mapas de texturas, iluminación y efectos visuales sobre modelos 3D. Contaba con 4 megas de memoria EDRAM integrados que permitía un acceso ultra rápido para renderizado. Controlaba las sombras dinámicas, reflejos, transparencias y el blending avanzado. La memoria EDRAM fue diseñada con una capacidad de 4 megas que podía manejar un ancho de banda de hasta 48 GB por segundo, lo que era extraordinario para el año 2000. Al estar embebida en el chip, eliminaba la latencia de acceder a memoria externa. Se usaba para operaciones como el frame buffer, el almacenamiento de la imagen que se va a mostrar, el CE buffer, la gestión de profundidad de escenas 3D, y texturas y bleeding, efectos como transparencia, reflejos y sombras. El bus de datos y el ancho de banda en el PlayStation 2 fueron elementos cruciales en su arquitectura, diseñados para que el Emotion Engine y el Graphics Synthesizer trabajaran en paralelo sin cuellos de botella. Este bus, o Graphics Interface,
servía como un puente enviando los datos gráficos listos para renderizar. El controlador DMA gestionaba múltiples canales de transferencia, asegurando que CPU, IPU y GS recibieran los datos sin saturar el bus. El ancho de banda efectivo era de aproximadamente 3.2 GB por segundo. El ancho de banda interno del Graphics Synthesizer era de hasta 48, lo que permitía operaciones gráficas ultra rápidas. El bus entre el Emotion Engine y el GS podía transferir datos de aproximadamente 1.2 GB por segundo. Esto aseguraba que los cálculos vectoriales y multimedia llegaran al chip gráfico sin retrasos significativos. El PlayStation 2 estuvo oficialmente activo durante casi 13 años, desde su lanzamiento en el año 2000 hasta el fin de su producción en enero de 2013, convirtiéndose en la consola con mayor tiempo de soporte en la historia. El mes de marzo del año 2000 marcó el lanzamiento del PlayStation 2 en Japón. Posteriormente, en octubre y noviembre del mismo año, la consola fue lanzada oficialmente en Norteamérica y Europa. En sus primeros 6 años, entre el año 2000 y 2006, se consideró el periodo de auge, con títulos como Final Fantasy X, Grand Theft Auto San Andreas y God of War. El PlayStation 2 tuvo una coexistencia con el PlayStation 3 entre 2006 y 2013. Fue un fenómeno único en la historia de las consolas, porque el PlayStation 2 siguió siendo relevante y activo incluso después de que su sucesora llegara al mercado en el 2006. Factores como el precio accesible, un catálogo inmenso y la retrocompatibilidad con PlayStation 1 permitió esta convivencia. Sin duda, el PlayStation 2 fue una máquina poderosa, pero su verdadero impacto dependió de quienes la hicieron vibrar con historias y mundos inolvidables. En el terreno de los RPG, Square Enix llevó la consola a nuevas alturas con Final Fantasy X y Kingdom Hearts, demostrando que las emociones podían transmitirse con gráficos y música como nunca antes. Konami convirtió el PlayStation 2 en un escenario cinematográfico con Metal Gear Solid 2 y 3, y en un espejo de miedos profundos con Silent Hill 2. Sus juegos mostraron que la consola podía ser tanto un thriller de espionaje como una obra de terror psicológico. Capcom revolucionó la acción con Devil May Cry, y más tarde con Resident Evil 4, llevando la tensión y el combate a un nuevo nivel. Rockstar Games transformó el PlayStation 2 en un fenómeno cultural con Grand Theft Auto 3, Vice City y San Andreas, títulos que redefinieron el concepto del mundo abierto y marcaron a toda una generación. Por otra parte, Electronic Arts aseguró que la consola estuviera en cada sala de estar con FIFA, Madden y Need for Speed, convirtiendo el PlayStation 2 en un epicentro del deporte digital. Pero fueron los estudios internos de Sony quienes dieron identidad propia a la consola. Team Ico con Ico y Shadow of the Colossus, obras que elevaron el videojuego a arte, Naughty Dog con Jak and Daxter e Insomniac Games con Ratchet & Clank, los que definieron la era de las plataformas en 3D, y Polyphony Digital, que con Gran Turismo 3 y 4 convirtió la simulación automovilística en un espectáculo técnico. Junto a ellos, innovaciones como Zipper Interactive con Socom y Clover Studio con Okami demostraron que el PlayStation 2 podía también ser pionero en juego en línea y en la experimentación artística. Estos desarrolladores fueron los arquitectos del legado del PlayStation 2. Cada uno, con su estilo y visión, convirtieron a la consola en un universo diverso, donde convivían el arte, la acción, el deporte y la narrativa. Sin ellos, la máquina habría sido solo hardware. Con ellos, se convirtió en la leyenda que conocemos. La creación del PlayStation 2 no fue un camino sencillo. Detrás de su éxito se escondían enormes desafíos técnicos que pusieron a prueba a los ingenieros de Sony y Toshiba. El primer desafío en sí mismo fue el Emotion Engine. Su potencia era revolucionaria, pero también difícil de aprovechar. Los desarrolladores tenían que aprender a programar las Vector Units, capaces de ejecutar cálculos simultáneos, pero complejos de dominar. Muchos estudios tardaron años en explotar todo su potencial. Otro reto fue el Graphics Synthesizer, con su memoria y DRAM. Aunque ofrecía un ancho de banda impresionante, estaba limitado a solo 4 MB,
lo que obligaba a los equipos a diseñar técnicas ingeniosas para manejar texturas y efectos visuales sin saturar la memoria. La integración del reproductor de DVD también presentó dificultades. El IPU debía decodificar video MPG-2 sin comprometer el rendimiento del sistema, y al mismo tiempo garantizar compatibilidad con miles de discos. Además, la retrocompatibilidad con el PlayStation original exigió incluir hardware heredado, lo que complicó el diseño interno y elevó los costos iniciales. Finalmente, la producción masiva en la planta de Oita, Japón, enfrentó problemas de rendimiento y consumo energético en los primeros prototipos del chip, obligando a iteraciones constantes antes de lograr un equilibrio entre potencia y estabilidad. Estos desafíos técnicos marcaron los primeros años del PlayStation 2, una consola poderosa pero exigente, que obligó a sus desarrolladores a reinventar sus métodos de programación. Y sin embargo, fue precisamente esa complejidad la que dio lugar a mundos más ambiciosos, narrativas más profundas y experiencias que definieron a toda una generación. El gran logro del PlayStation 2 fue convertirse en la consola más vendida de la historia, con más de 155 millones de unidades distribuidas en todo el mundo. Este récord no fue casualidad. La PlayStation 2 ofrecía un catálogo inmenso con más de 3.800 juegos publicados oficialmente, abarcando a todos los géneros y generaciones de jugadores. Otro logro fundamental fue su papel como puerta de entrada al DVD. Gracias a su reproductor integrado, millones de familias adoptaron el nuevo formato a través de la consola, transformando la sala de estar en un espacio multimedia. El PlayStation 2 no solo popularizó los videojuegos, también aceleró la transición al cine casero hacia la era digital. En el terreno técnico, el PlayStation 2 logró que los desarrolladores exploraran narrativas más profundas y mundos más complejos. Juegos como Shadow of the Colossus, Final Fantasy X y Metal Gear Solid 2 demostraron que los videojuegos podían ser experiencias artísticas y cinematográficas. Finalmente, su longevidad fue un logro en sí mismo. El PlayStation 2 estuvo activo durante 13 años, recibiendo juegos nuevos incluso después del lanzamiento del PlayStation 3. Fue una consola que acompañó a toda una generación, convirtiéndose en un icono cultural y en el estándar de lo que una máquina de entretenimiento debía ser. El récord de 155 millones de consolas distribuidas fue posible gracias a varios factores: su precio accesible, su longevidad y un catálogo de más de 3.800 juegos que abarcaban todos los públicos y géneros. Incluso después del lanzamiento del PlayStation 3 en 2006, el PlayStation 2 siguió vendiéndose bien en los mercados emergentes, manteniendo una distribución constante hasta el final de su ciclo en 2013. Así, las unidades vendidas del PlayStation 2 no solo marcaron un récord comercial, sino que reflejaron su verdadero logro: ser la consola que más profundamente se integró en la vida cotidiana de millones de personas. A lo largo de los 13 años de vida del PlayStation 2, Sony lanzó varias revisiones que marcaron etapas distintas en su historia. La primera versión, conocida como el modelo original o FAT, apareció en el año 2000. Era robusta, con bahía de expansión para disco duro y adaptador de red, y representaba la visión inicial de Ken Kutaragi, una supercomputadora doméstica. En 2004 llegó la gran transformación, la PlayStation 2 Slimline, más pequeña, ligera y silenciosa. Se eliminó la bahía de expansión y el puerto Firewire, pero integró el adaptador de red en algunos modelos. Esta revisión fue clave para extender la vida de la consola, haciéndola más accesible y práctica para millones de jugadores. A lo largo de los años, Sony lanzó múltiples variantes dentro de estas dos familias: cambios entre la fuente de poder, ajuste en la placa madre, reducción de consumo energético y mejoras en la fiabilidad del lector de discos. Cada revisión respondía a la necesidad de abaratar costos de producción y adaptarse a nuevas demandas del mercado. Como podemos entender, las revisiones del PlayStation 2 no fueron simples cambios estéticos. Fueron parte de una estrategia para prolongar su reinado, adaptarla a distintos públicos y consolidar su lugar como la consola más vendida de la historia. Si pudiéramos calificar al PlayStation 2 por solo 10 títulos,
Podríamos listar a los que combinan innovación técnica, impacto cultural y legado narrativo. Nuestra selección incluye a Shadow of the Colossus, Grand Theft Auto San Andreas, Metal Gear Solid 3 Snake Eater, Final Fantasy X, Jak and Daxter, Silent Hill 2, God of War, Okami, Kingdom Hearts 2 y Ratchet & Clank. El PlayStation 2 no fue solo una consola, fue un ecosistema. Sony lanzó una amplia gama de periféricos oficiales que ampliaba sus funciones y la convertían en una máquina versátil. Entre estos, el más icónico fue el DualShock 2, y junto con él, la consola también ofreció el Multitap, que permitía conectar hasta 4 jugadores, manteniendo viva la tradición del juego social en títulos como Time Splitters y Pro Evolution Soccer. Con la llegada del juego en línea, Sony lanzó el Network Adapter, que habilitaba la conexión a Internet y el uso de un disco duro interno, abriendo la puerta a experiencias como Final Fantasy XI. También se ofreció el iToy, una cámara que introdujo el juego con movimiento mucho antes de Kinect, y el SingStar, un micrófono que convirtió la consola en un karaoke doméstico. En mercados específicos, el PlayStation 2 también contó con un teclado y ratón USB, un control remoto para el DVD y hasta un adaptador de FireWire para funciones multimedia. Cada periférico oficial reflejaba la visión de Sony. El PlayStation 2 no debía ser solo una consola, sino un centro de entretenimiento capaz de adaptarse a múltiples formas de juego y consumo digital. El PlayStation 2, más allá de sus récords y logros, guarda una serie de curiosidades que muestran su impacto cultural y técnico. Una de las más llamativas es que el PlayStation 2 fue utilizado en proyectos de supercomputación. Gracias a su arquitectura paralela, universidades y hasta la Fuerza Aérea de los Estados Unidos conectaron decenas de consolas para crear clústeres de cálculo. En Japón, Sony lanzó periféricos poco comunes como el PlayStation 2 Hard Disk Drive con Linux Kit, que permitía convertir la consola en una computadora personal básica. También hubo ediciones especiales muy raras, como la PlayStation 2 de color dorado o la PlayStation 2 azul traslúcida, fabricadas en cantidades limitadas y hoy consideradas piezas de colección. Si te gusta nuestro contenido, por favor dale like, suscríbete y participa en la caja de comentarios. Eso nos ayuda mucho para seguir adelante. Por favor, síguenos en nuestras redes sociales, ahí mantenemos la comunicación con todos ustedes. Además, en la descripción del video se pueden encontrar todas las referencias, bibliografías y generales por si gustan adentrarse en este tema. La PlayStation 2 no fue únicamente una máquina de silicio y transistores, fue un puente entre generaciones y un símbolo de cómo la tecnología podía convertirse en cultura. Su corazón, el Emotion Engine, prometía mundos más vivos y personajes más humanos, pero lo que realmente conquistó al mundo fue la manera en la que el PlayStation 2 se integró en la vida cotidiana, como consola, como reproductor DVD, como centro de entretenimiento y como archivo de miles de historias digitales. Durante 13 años, el PlayStation 2 acompañó a millones de jugadores, marcando la transición de los videojuegos hacia lo cinematográfico, hacia lo emocional, hacia lo artístico. Fue la consola que enseñó que los videojuegos podían ser más que diversión, podían ser memoria, comunidad y arte. Con más de 155 unidades vendidas y un catálogo de más de 3.800 juegos, el PlayStation 2 no solo dominó el mercado, dominó la imaginación colectiva. Su legado cultural está en cada recuerdo compartido, en cada partida que unió amigos y en cada historia que nos emocionó. El PlayStation 2 fue, y será, una Dream Machine, una máquina que no solo jugaba con nuestros sentidos, sino con nuestros sueños, y en este cruce entre tecnología y emoción, dejó una huella imborrable en la historia del entretenimiento.